Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bueno, paso por aquí para saludarlos, para hablar con ustedes un poco acerca de lo que está pasando y bueno, darle mi punto de vista, ¿no? O mi derecho a réplica, como quien dice en Venezuela. Yo primero quiero hablar con ustedes, para explicarles un poquito, tengo que hablar un poquito de los orígenes, ¿no? De cómo empezó esta situación. Y esto empezó, bueno, desde que nuestros padres fallecieron y nosotros nos empezamos a escribir a través de las redes sociales, a través de Facebook. Ahí fue donde empecé yo a hablar con Carolina. Eh, por tener esta situación de que había desaparecido nuestros padres, ambos teníamos una tristeza bien grande. Sin embargo, dentro de ese mal tiempo, ambos nos dimos compañía, nos dimos fortaleza para superar esta etapa tan crítica como es cuando se te van tus padres. Este, mm, Ella me propuso, durante el tiempo que nos escribíamos, ella me propuso que si yo estaba dispuesto a venirme a Miami. Y yo con esa tristeza, bueno, acepté. De verdad que acepté porque la ausencia de mi papá fue un tema que me pegó muchísimo, ¿no? Cuando llegué a Miami hubo una buena química, hubo un buen feeling con ella. Y cuando llegó el momento que se estaba finalizando mi permiso de estadía aquí en Estados Unidos, vimos la posibilidad de prolongar mi estadía si nos casábamos. Iniciamos un proceso de solicitud de un familiar. Entonces, para hacer ese proceso de solicitud había que casarse. Y por eso es que aquí no hubo una propuesta así como en las novelas, que uno se hace un detalle y le da un anillo a la muchacha. Aquí fue algo que por mutuo acuerdo decidimos emprender este camino juntos y lo hicimos a través de la iglesia, pues, porque en estos momentos de tristeza nos aferramos mucho a la iglesia, íbamos mucho a misa, rezamos, lloramos y eso fue una parte bien importante para el inicio de esta relación. Cuando yo conozco a Carolina no sabía que ella era una figura pública, porque por su trayectoria profesional ella trabajaba en una empresa de televisión nacional y constantemente viajaba a muchas ciudades y compartía mucho con el público y eso hizo que ella tuviera una popularidad bien interesante. Mientras ella brillaba en la televisión, yo era el amo de casa. Entonces yo cocinaba, yo lavaba, yo limpiaba la casa, hacía mercado. Eso era lo que yo hacía porque cuando tú llegas así como llegué yo, tienes un año que no puedes trabajar porque no tenías permiso de trabajo. Y si estás en un proceso de inmigración, tienes que cumplir las normas para que no haya problemas y te pongan trabas para seguir el proceso como tal, ¿no? De tener la residencia americana. Mientras ella brillaba en la televisión, yo lavaba, yo cocinaba para Bárbara, para ella y para mí. Lavaba ropa. En esa época ella tenía 35,000 seguidores. Imagínense, ya en esa época, hace 10 años atrás, ya ella tenía 35,000 seguidores. Ella fue pionera en las redes sociales. Después de esa época, bueno, Carolina ha sido una persona muy emprendedora siempre, ¿no? Eso hay que reconocerlo y lo que hay que reconocerlo se reconoce. De hecho, ella conocía un sitio donde vendían lentes que compramos por docena y ella con las redes sociales hacía promoción de los lentes y yo los empaquetaba y los llevaba por el correo y así empezamos a cubrir nuestros gastos, pues, a través de otra manera que no fuera el sueldo de ella. Entonces, mientras ella tenía un sueldo, yo procuraba era hacer toda la parte de la logística, tratar de mandar los lentes, siempre pensando en forma de qué otras oportunidades de negocio había. Poco a poco empecé a ver que Carolina era muy popular, entonces su mensaje llegaba mucho a las masas. Y bueno, empezamos, oye Carolina, ¿por qué de repente no hacemos propuestas de servicio a locales? Entonces hacíamos, por ejemplo, le administrábamos las redes sociales. Recuerdo una que era, bueno, un clásico, era
una tienda de yogur, se llama Yogurt Fusion. Ahí le hacemos las redes sociales y le hacemos contenido, más que todo. Ese era nuestro trabajo allí. Y poco a poco fuimos haciendo propuestas más elaboradas. Entonces, si hacemos una historia, cuesta tanto. Si hacemos un post, cuesta tanto. Y así poco a poco fue saliendo el negocio de las redes sociales como tal. Hasta que, bueno, quedó embarazada. Y, bueno, llegó la ilusión a la casa. Porque, bueno, en ese embarazo yo me esmeré en cuidarla, en atenderla, en llevarla, en traerla, en estar pendiente de ella. Y casi al final del embarazo hubo temas más complicados porque tenía sangramiento y eso era un estrés ahí, pero había que llevarla al médico casi que todos los fines de semana, estamos en emergencia. Hasta que llegó nuestro pedacito de luz. Entonces a eso llegó la ternura a la casa y llegó la bendición. Llegó la bendición porque cuando Carolina tiene a María Victoria, Carolina seguía en televisión y ella usaba faja. Se ponía su faja y ella se grababa su contenido mientras se estaba cambiando, corriendo o iba para el baño o lo que sea, y se ponía su faja. Y empecé a ver que la gente se motivaba mucho con la historia de Carolina, porque Carolina fue muy inteligente y nuestra relación fue como un reality show. Un reality show que empezó desde la muerte de su papá y mi papá hasta cuando yo llegué a Miami, cuando nació Amalia Victoria, y poco a poco todos los acontecimientos que han pasado a lo largo de estos 9 años, casi 10 años. Entonces, el nacimiento de Amalia Victoria, siempre decimos que ella es la dueña de la empresa de fajas, porque Carolina empezó a usar fajas y a través de que usaba la faja, nos contactaron una empresa de Colombia para que la hiciéramos un trabajo de influencer. Y vimos la oportunidad de que esas personas que nos habían contratado de influencer, bueno, la contrataron a ella, nos dieron la oportunidad de empezar a vender sus productos. Y así empezamos a vender fajas. Así fue como nació la empresa de la faja como tal. Esta empresa a lo largo del tiempo tuvo diferencias entre ellos, la empresa, y cerró y el negocio nos quedó paralizado. Y ya estaba creciendo el mercado, teníamos ya más clientes y teníamos ya pedidos y era bien interesante. Entonces ahí lo que hicimos fue que, bueno, vamos a crear nuestra propia marca. Entonces mientras ella se ocupaba de la imagen, de la publicidad, de las redes sociales, de trabajar en televisión, yo en la parte de atrás estaba entonces pensando cómo registrar la empresa, cómo registrar la marca, cuál va a ser la plataforma que vamos a utilizar. Y en conjunto con una amiga que se llama Fabiola, empezamos. Empezaron ellas primero y después me incorporé yo a los pocos meses. Y de ahí en adelante empezamos. Posteriormente a eso, ella tenía mucho potencial, su mensaje le llega al pueblo, su mensaje es inspiracional, eso es muy importante. Y bueno, empezamos a hacer propuestas de servicio. Ella fue pionera en Miami en las redes sociales, fue pionera. Cuando nadie creía en eso, ella ya estaba trabajando en eso. Empezamos a tener clientes, levantamos sus cuentas, manejamos su cuenta de Instagram y creamos contenido. Lo nuestro fue un reality show que fue haciéndose fue haciendo corazón en las personas. Mi enfoque era que ella era la figura pública y detrás de la figura pública tenía a su esposo que la apoyaba y le daba estructura a su compañía para desarrollarla, ¿no? Porque la empresa es de Carolina. Yo lo que hice fue darle organización administrativa porque yo soy contador público en Venezuela y vengo de esa experiencia de proyectos, ¿no? La empresa, a nuestra vida llegó una señora que se llama Giovanna Molina, que también nos ayudó muchísimo porque fue la que nos prestó el servicio de poder contactar una fábrica para nosotros tener el producto aquí en Miami y poderlo comercializar. Entonces ahí fue donde nacieron las marcas Carolina Sandoval. Y despegamos las ventas, increíble, despegamos las ventas, impresionante. Y después al equipo se unió Iván Carrillo, y entonces Iván Carrillo se dedicó a la parte de las redes sociales para Carolina.
y también disparamos ese negocio. La monetización que se hizo a través de las redes sociales fue algo impresionante. Cuando llegó la pandemia nos agarró con un warehouse full de fajas y con la bendición que el correo de Estados Unidos nunca paró. Entonces nuestra empresa, mientras la gente estaba encerrada en su casa, estaba comprando fajas y se dispararon las ventas de una manera increíble. El correo no se detuvo y eso fue lo que mantuvo a Estados Unidos activo todo el tiempo. La monetización en las redes sociales llegó a unos números nunca antes alcanzados. Es increíble. Fue la mejor etapa de este negocio. Pasó la pandemia y el mercado de las fajas se mantuvo. Luego Facebook hizo un famoso cambio en el algoritmo. El primer cambio en el algoritmo en donde los ingresos que venían por esa fuente cayeron considerablemente. Nosotros, a pesar de que yo hacía las recomendaciones que no nos fuéramos de viaje, bueno, Carolina quería viajar, quería conocer porque no había viajado. Y bueno, yo tenía dos opciones, o en ese momento nos divorciamos, porque no me estaba haciendo caso de las recomendaciones que eran importantes, o le seguía la corriente y bueno, ya veremos qué pasa. Entonces, ¿qué hicimos? Le seguí la corriente. Ese caudal de dinero que entró en ese momento no fue invertido, sino fue gastado bien, familiarmente. Construimos memoria, grabamos fotos, videos, eso está en nuestros corazones y en nuestra memoria. No invertimos en lo que se llama activos que generen ingresos pasivos, que hoy en día es la tendencia, ¿no? Me encargué de llevar la contabilidad al día totalmente, todos los años, todos los meses, de pagar los impuestos sobre la renta, después llegaron los impuestos del sales tax. Toda esa parte administrativa la hacía yo, porque Carolina era la imagen y aparte de eso eran las redes sociales. No podía hacer todo junto, porque es un trabajo en equipo, que es lo que siempre nos caracterizó. Y no es que lo diga yo, es que se puede ver en las redes sociales que eso fue así. Hasta que pudimos comprar nuestra primera casa. Fue un orgullo y algo bien increíble, bien satisfactorio que pudimos comprar nuestra primera casa. La casa de nuestros sueños. Piscina, 4 habitaciones, garaje, un jardín bellísimo. Y bueno, en esa misma época, así como compramos nuestra casa, el mercado de la faja empezó a bajar. Y las ventas empezaron a bajar. Y los ingresos por monetización también empezaron a bajar. Entonces, al final, para Carolina decía que, por ejemplo, ningún hombre le iba a decir qué tenía que hacer, a pesar de que yo tenía una experticia financiera. Ella no quiso aceptar mis recomendaciones, pues, de poder invertir parte de lo que ella estaba ganando en algunos negocios, en algo que generara más ingresos. Entonces, bueno, después que tuvimos la casa, ella corrió el crédito, a pesar de que le había dicho que no lo hiciera, lo corrió. Y entonces su crédito empezó a bajar. Y entonces una casa que habíamos comprado, que tenía cocina, que tenía todas las cosas y que no necesitaba hacer nada, bueno, por recomendaciones de su amigo Iván, agarró y corrió su crédito y bueno, lo empezó a bajar, ¿no? De 750 empezó a bajar a 600 y pico. Después de que hizo eso, volvió a correr el crédito porque le compró un carro a su hija. Y entonces su hija de 18 años no era digna de comprarse un Toyota, un Honda o cualquier otro carro más económico, sino que tenía que ser un Porsche. Y volvió a correr el crédito y volvió a bajar más el crédito. Lo que trajo como consecuencia que yo estaba presentando proyectos en banco. Y entonces, como nuestra empresa, los dos somos una unidad familiar, somos una comunidad conyugal, cuando empecé a presentar los proyectos y veía mi crédito estaba perfecto, estaba en 750, pero el de Carolina estaba en menos de 600. Entonces, si los dos estamos en diferentes páginas, como estaba pasando, el crédito nos lo negaron. Y las líneas de crédito empezaron a negarla, y desde ahí empezó la mala época económica nuestra.
Al pasar el tiempo, Carolina dice que quiere ir a vivir a Madrid y yo no estaba de acuerdo porque nuestro negocio estaba aquí en Miami. Entonces, bueno, vamos a ir a Miami. Vamos a ir a Miami y vamos a ir a Madrid y, y vamos a probar, pues a ver cómo está la cosa por allá. Cuando estamos allá en Miami, en Madrid, pasa lo mismo otra vez. Me quiero regresar para Miami. Entonces ya yo estaba en un proceso de selección en un empleo, ya había pasado varias pruebas y tuve que abandonar todo y regresar a Miami. Lo que no habíamos contado era que Carolina, con su impulsividad de irse así sin pensar, sin planificar, sino nada más de que se quería ir a ser feliz, hizo que María Victoria perdiera clases aquí en su colegio. Y cuando un niño tiene 18 días continuos de inasistencia, pierde el año. Ella la sacó un día antes de que pasara eso y la sacó del sistema escolar. Y bueno, hubo que agarrar y volver a la parte online, a hacer estudios online. Y bueno, adivinen quién tenía que hacer eso. Yo tuve que volver a cursar segundo grado y tercer grado para poder nivelar a María Victoria y que no perdiera el año. Entonces, ahí podemos ver que por un tema de impulsividad, de no acatar de repente ciertas recomendaciones importantes, eso ha traído como consecuencia que había que dedicarle horas a esto, a poder salvar el año escolar de mi hija. Y eso es mi prioridad. Y lo hicimos y lo logramos. Pero bueno, eso no queda allí, sino que entonces se le ocurre alquilar un apartamento en Madrid. Un apartamento en Madrid de 2.400 euros mensuales, en donde permanece vacío durante 8 meses del año y solamente sirve para guardar abrigos de invierno. Esas son las decisiones que hace mi esposa, que después dice que son fallas mías, ¿no? También agarró y su carro, cambió de carro por un Taycan 2024 y paga $2.700 mensuales. Entonces tú dices, pero ¿por qué hace esos cambios así tan bruscos sin hacer un análisis, sin ver el presupuesto, sin ver las obligaciones que ya están antes de eso? Y bueno, la otra situación así que pasó fue que habíamos acordado que ya que salvamos el año escolar de María Victoria, bueno, vamos a hacer que vamos a inscribirla en un colegio público. La inscribimos en un colegio público y es tercer grado, no pasa nada. Más adelante invertimos más en su educación, en algo privado, etc. Bueno, habíamos quedado en eso. Para complacerla a ella, hablamos con otros amigos de ella que ella le tiene mucha confianza, que no soy yo, sino sus amigos. Y sus amigos le dijeron, no, déjala en colegio público, no hace falta invertir plata para una niña de tercer grado. La sorpresa es que de la noche a la mañana aparece que inscribió a la niña en un colegio privado que cuesta $2.000 mensuales. Es prácticamente la mensualidad de una universidad. Entonces, otra vez, las decisiones financieras no son mías, son de ella. Y bueno, cuando vienes a ver, tiene el mejor contrato de su vida en la televisión, pero no se ve. Y entonces la monetización bajó, bajaron las ventas de la faja, aumentaron los gastos de apartamentos que no se necesitan, de vehículos que no se necesitan, de mensualidades de colegios que no se necesitan. Y eso es lo que trae como consecuencia es que hay un colapso financiero. ¿Ves? Entonces es muy fácil de repente prender tus redes sociales y decirle a 16 millones de personas que todas las decisiones financieras son malas, son mías. Que ella es inocente y que ella lo que está buscando es la felicidad. Entonces, eso me parece que es bien injusto, ¿no? Porque eso no es lo que está pasando. Entonces, las recomendaciones, mire, yo fui a hablar con asesores financieros, fui a hablar con abogados de bancarrota, fui a hablar con abogados de familia, con abogados de familia, de bancarrota, asesores financieros, y todos decían que había que soltar los gastos. Entonces, tener un apartamento de esa magnitud en Madrid, en donde no se vive allí, es una locura.
Bueno, resulta que entonces el presupuesto que era para pagar la casa se está yendo en gastos de colegios que no necesitamos, de carros que no necesitamos, de apartamentos que no necesitamos, pero la responsabilidad es mía. Entonces, tenemos clientes que son abogadas y entre ellas le dijeron que, pero no lleves ese orden que tienes con tu esposo. Tú puedes tener ingresos por tu cuenta personal, pero le faltó un detallito. No le dijeron que tenía que llevar la contabilidad y apartar los impuestos. Entonces ahora tiene que pagar impuestos, pero entonces ahora es culpa mía. Entonces es como injusta la cosa, ¿no? Me parece como raro. Entonces, bueno, empezaron los temas financieros, empezaron a hacer que las discusiones familiares o de esposos se intensificaran. Y yo siempre he sido muy sincero con ellos. Yo le digo, mira, pero hagamos algo. Vamos a hacer una terapia de pareja, como tratar de salvar esto que no puede ser, que nos está pasando, que nos den herramientas para poder salvar nuestro matrimonio. Pero no quiso. Me dijo, bueno, sí, podemos hacer terapia. Bueno, hice el ridículo de hacer una renovación de votos en Madrid para demostrarle mi amor, que mi disposición de salvar este matrimonio, pero con la condición de que hiciéramos terapia familiar. Y pueden creer que fue un engaño, pues, porque lo hizo fue para hacer redes sociales, pero puso una condición de que para hacer terapia de familia o de pareja tenía que ser con el doctor Rojas de Tapé, que es uno de los más prominentes psicólogos, psiquiatras de Madrid, pero que su agenda 2024 y 2025 está full y no acepta más nadie. Entonces, cuando tú evalúas eso, tú dices, bueno, pero ¿dónde está el compromiso aquí de buscar herramientas para salvar un matrimonio? En ningún lado. Entonces, si a eso tú le sumas que en un viaje, en un año, haces 4 y 5 viajes hacia Madrid, pagas pasajes en primera clase, compras en tiendas y tiendas y tiendas, y cuando llegas aquí no le pagas a las personas que hay que pagarle. Entonces, ¿qué pasa? Que la responsabilidad es mía, pero la que maneja la plata es ella. Entonces, ¿cómo se hace en ese caso? Entonces, fíjense, a mí me catalogan de chulo, de mantenido, pero yo no me considero chulo ni mantenido porque ella es la figura pública y tiene las redes sociales, pero eso no camina solo. Una empresa tiene que haber alguien que la maneje y tiene que haber alguien que prepare las órdenes y las lleve para el correo y conteste los mensajes de los clientes y haga los sell tags mensualmente y reporte al contador que nos lleva la contabilidad, valga la redundancia. Eso no lo hace ella, eso lo hago yo. Y ustedes saben algo, yo no cobro ni medio por eso. Todo eso lo hago gratis. Entonces a mí me dicen chulo. Me dicen que yo soy el de las decisiones inadecuadas. Pero eso no es así. Entonces, ahorita estamos llegando a un punto que ella dice que ella quiere ser feliz. Y las medidas que hay que tomar financieras para poder cambiar el rumbo de lo que nos está pasando, no se toman porque ella quiere ser feliz. Entonces a mí me parece que ser feliz de esa manera es evadir responsabilidades. Y entonces a mí me llaman los acreedores, a mí me llaman los deudores, a mí me llama todo el mundo, mientras ella está en Madrid siendo feliz. ¿A ustedes les parece eso justo? A mí no me parece. Entonces, en el 2024, las veces que me ha dicho que se quiere divorciar han sido, ya perdí la cuenta de cuántas veces. Y lo que yo le digo es, bueno, mira, tú trabajas con varias abogadas aquí, hagamos algo, vamos a tratar de negociar con ellas, una especie de intercambio, que nos divorcien en buenas relaciones, que sea un mutuo acuerdo, para no tener que gastar plata en un divorcio. Pero entonces no quiere tampoco. Entonces, en días recientes me llamó una abogada que más que ser una abogada para conciliar y mediar entre las partes, pareciera que estaba chismeando, que pareciera que era lo que estaba pasando, que el matrimonio se estaba terminando. Más como para chismear las causas. Entonces le dije, la causa aquí de esto es la finanza. Porque yo la amo y la quiero mucho, pero la finanza ahoga esta relación. Porque tú no puedes demostrar cosas que tú no eres. Tú no puedes demostrar que tú eres millonaria.
Entonces, cuando yo le decía que había que corregir ciertas cosas, ella me decía es que yo era un bate quebrado, que yo no, que yo con esa mentalidad paupérrima iba a conseguir las cosas. Entonces, bueno, al final yo le dije, mira, yo no tengo dinero para pagar un abogado, pero vamos a negociar con tus abogadas. Y ella me dice, no, hazlo tú. Entonces, como ella sabía que yo no tenía la plata, entonces era como una seguridad de que eso no iba a pasar de allí. Entonces, ¿qué tuve que hacer yo? Tuve que ponerme a investigar cómo se hace un divorcio, con quién puedo hablar, qué puedo hacer. Y el divorcio lo monté yo con un paralegal y lo entregué. Que tiene problemas de redacción, problemas de jurisdicción, lo que sea, pero lo aceptó lo aceptó el tribunal. Lo aceptó el tribunal, pero yo no dije mentira. Yo dije dónde era mi dirección, pero lo aceptaron. Entonces, al momento que aceptaron eso, empezó el divorcio. Pero ella lo sabía. Yo se lo expliqué, se lo mandé por correo, se lo mandé por WhatsApp, se lo dije verbalmente, que estaba en proceso. Se lo expliqué a su mamá. Entonces, ahora cuando veo las redes sociales y veo que ella tiene una cara de inocencia y dice que yo no sé nada, no sé qué. Entonces digo, bueno, qué raro que no sabe nada. Y entonces me acuerdo que ella siempre dice que ella es muy buena actriz. Entonces lo que está haciendo es ser buena actriz. Está fingiendo todo esto. Porque esa no es la verdad. Entonces, a todas estas, soy una persona que soy muy reservada. Pero bueno, tengo la necesidad de hablar de esto. Porque es injusto que por un capricho, por una visión errónea de las cosas, todo lo que hemos construido se nos está derrumbando. Y entonces, ¿qué hace ella? Sistemáticamente dice que no, esas son decisiones que tú tomaste mal, porque vienen problemas más adelante, porque no se están haciendo las correcciones que hay que hacer. Entonces, todo queda así. Fíjense que yo tengo una empresa que es de contabilidad, de bookkeeping y consultoría. Yo le digo, mira, ¿por qué no hacemos un en vivo y nos dirigimos al público emprendedor y les ofrecemos estos servicios, esa asesoría, es consultoría, esto lo necesitan las empresas? Y entonces me dice, todo depende de mí. Pues no, tienes que hacerlo tú por tu lado. Y se negó. Entonces tú dices, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Igualito, tengo una camioneta, le digo, monté una empresa de transporte ejecutivo, le digo, mira, vamos a ofrecer esto porque en el medio donde tú trabajas, son medios de transporte que se utilizan mucho. ¿Y sabes lo que dijo? El esposo de la venenosa no va a manejar ningún camión, ningún carro de transporte. ¿Qué le parece? Y tuve que cerrar la empresa. Entonces, la gente que le pagan para opinar, los opinadores de oficio, dicen que yo soy un chulo, que yo soy un mantenido, pero lo que no saben es la realidad, el trasfondo. Entonces, ahorita estamos en esta situación que si no haces caso, si la gente me tiene loca cobrándome, llamándome, y yo no vale, vamos a divorciarnos y bueno, vamos a ver qué pasa, pues que vamos por una mediación, vamos a hablar con un juez que decida, ya que tú no quieres llegar a un acuerdo, y entonces bueno, esta es la situación que está pasando ahorita. Entonces ahorita sistemáticamente ella me pone al escarnio público a la gente que me llama a insultarme, a decirme vainas y resulta que yo he sido correcto en lo que he estado haciendo. Y su contador, que se llama Mario Silva, y su contador, siempre estoy en constante comunicación con él y él nos da recomendaciones de qué hacer, que son las mismas que yo quiero hacer con ella, pero no las acepta. Y entonces mira lo que está pasando. Ahora yo soy el que toma las decisiones inadecuadas y ella es la dulce caperucita. ¿Eso les parece justo? Entonces tenemos gente como People en español que se mete en mi cuenta de Instagram y como son amarillistas y lo que quieren es vender, entonces agarran fotos de mis hijos que son privadas y empiezan a hablar vainas de mis hijos. Y entonces todo eso me lo tengo que aguantar porque soy el esposo de la venenosa. ¿A ustedes les parece justo eso? A mí no me parece justo. Y es por eso que yo tomé la decisión de divorciarme. Aquí no hay sorpresa. No hay sorpresa. Su mamá lo sabe y todos lo sabemos aquí en esta casa.
Hasta María Victoria lo sabe porque hay hasta la falta de respeto que cada vez que ella está en ira, agarra a María Victoria y empieza a decirle cosas de mí. Y entonces, ¿qué hacemos? Entonces, no es mal que dure 100 años y esto no se lo aguanta nadie. Entonces, disculpen lo largo de este mensaje, pero lo que quería era darle mi punto de vista de lo que estaba pasando. Y bueno, ahora que los opinadores hablen.